Hola a todos, somos grupo de Luis Ensayo, Carolina. Hoy vamos a introducir el origen del idioma vietnamita. Nuestra presentación está centrada en el proceso de la formación y la evolución del lenguaje vietnamita. Como saben ustedes que el lenguaje vietnamita es el idioma oficial en Vietnam y es la lengua materna de alrededor del 85% de la población de Vietnam y de más o menos 4 millones de inmigrantes vietnamitas. El idioma vietnamita pertenece al grupo Việt Mường de la rama Muông Khmer de la familia austroasiática. El grupo de idioma Việt Mường existía hace 4.000 años. Ese tiempo era el periodo de la dinastía Hùng Vương. Ese lenguaje tenía unas características específicas como antonalidad, palabras con afijos. Por ejemplo, cielo en español es trời en vietnamita y es lời en la lengua vietnamita antigua. Morir en español es chết en vietnamita y es chít en la lengua vietnamita antigua. Poco en español es ít en vietnamita y es ít en la lengua vietnamita antigua. Nariz en español es mũi en vietnamita y es mũi en la antigua. Rojo en español es đỏ en vietnamita y es đỏ en la lengua vietnamita antigua, etc. En el periodo de más de 1000 años de la conquista de China, los datos de esta lengua fue perdido. En este momento, el idioma vietnamita estaba influenciado por el chino clásico. La lengua Han llegó a Vietnam al final de la dinastía Qin en 207 a.C. cuando el gobernador Triệu Đà escapó del gobierno de Qin y estableció su propio país Nam Việt, gobernando 3 distritos, Huế Lâm Tượng y Giao Chỉ. El distrito de Giao Chỉ es el norte de Vietnam en el día de hoy. Desde entonces, los chinos comenzaron a construir el gobierno, llevar la cultura y los métodos de producción a los 3 lugares mencionados. Más tarde, debido a las relaciones cada vez más desarrolladas entre las dos partes, el régimen político, la economía y la cultura de China han afectado mucho en la población local. Según los estudios de historiadores y lingüistas, antes del siglo VIII, el texto utilizado en la historiografía vietnamita y en las reliquias históricas era Han. Por ejemplo, Chiếu Rời Đô, el edicto de la transferencia de capital de Lý Thái Tổ, el poema Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, la exhortación a los soldados del general Trần Hưng Đạo, etc. Han es una herramienta para ancianos de la dinastía Lý Trần construir un gran tesoro de literatura. La educación vietnamita a partir de la dinastía Lý también se construyó según el modelo confuciano. El idioma utilizado en la educación era el Han vietnamita y el Han. Algunos ejemplos de antiguas palabras Han vietnamitas. Bố significa padre en español. Antigua Han vietnamita es phụ. Buồn significa triste en español. Antigua Han vietnamita es phiền. Ejemplos de palabras Han vietnamita traducidas al vietnamita. Ve significa volver, sonidos traducidos al vietnamita de la palabra hồi. Quá de quá bộ significa viudo, viuda. Sonidos traducidos al vietnamita de la palabra quả. Solo hasta el siglo X, los vietnamitas crearon el idioma Nôm. Los historiadores vietnamitas consideran este evento como el comienzo del propio lenguaje de su país.
Nom es la antigua forma de escritura ideográfica vietnamita. Después de que Vietnam escapara de la dominación de China en 939, era la primera vez que se convirtió Nom en el lenguaje nacional para expresar vietnamita a través del ideograma. Más de 1000 años después, desde el siglo X hasta el siglo XX, una gran parte de la literatura, la filosofía, la historia, el régimen, la medicina, la religión y la administración se escribieron en Nom. En la dinastía Joseon, todos los documentos administrativos se escribieron en Nom desde 1788 hasta 1802. En otras palabras, Nom era una herramienta puramente procedente de Vietnam que registra la cultura y la historia de la nación durante aproximadamente 10 siglos, aunque aún no tenía la efectividad y la popularidad en comparación con Han. El Nom tiene más trazos que los caracteres Han y muchas palabras de Nom tenían más de 20 trazos. Es difícil y lleva mucho tiempo para escribir. Además, debe aprender el idioma de Han primero para entender Nom. En ese tiempo hay pocas personas que podían aprender Han. Esto limitaba la popularidad y la expansión del lenguaje Nom. El escritor Nguyễn Du usó Nom para crear la historia de Kim Vân Kiều, que era una obra que cualquier vietnamita conoce y ama. Sin embargo, el Nom no se usaba en exámenes, ya que el idioma utilizado todavía estaba en caracteres Han. Desde el siglo XVI, los misioneros cristianos occidentales comenzaron a evangelizar en Vietnam. Los misioneros eran de diferentes nacionalidades en diferentes órdenes religiosas, pertenecían a diferentes diócesis en el que los jesuitas más predicaban. Cuando llegaban a Đại Việt en barco, los misioneros primero pisaban la costa. Para predicar, el clero tenía que aprender a hablar vietnamita para la comunicación cotidiana. Cuando evangelizaban, los clérigos no solo hablaban, sino que también usaban la Biblia para predicar. Además de la Biblia en lenguas latinas, los clérigos tenían la Biblia en caracteres Han proporcionadas por los clérigos de Macao. Sin embargo, pocas personas conocían el idioma Han, especialmente en áreas rurales pobres e iletrados. Por esta causa, para evangelizar a la gente vietnamita, los misioneros tenían que escribir la Biblia en vietnamita. No podían usar las letras Nom para escribir palabras vietnamitas. Escribían palabras vietnamitas en el alfabeto latino y luego escribían la Biblia en la nueva versión vietnamita. El alfabeto latino tiene solo 24 letras. Se podría usar para ensamblar palabras en vietnamita, por lo que este sistema de nuevas letras son simples, fáciles de aprender, de escribir, de usar y de difundir. La persona que a él le da el crédito por inventar idioma nacional es el sacerdote católico Francisco de Pina, un jesuita portugués. Era el primero en hablar bien y evangelizar en vietnamita. Colaboraba con muchas personas y en particular gracias a la ayuda de un joven vietnamita llamado católico Pedro. De Pina iniciaba el manuscrito de la lengua vietnamita desde las letras latinas, redactaba una gramática vietnamita, traducía y redactaba las enseñanzas católicas en vietnamitas y abrió una escuela de idiomas vietnamita para extranjeros. Entre los estudiantes de la Escuela de Idiomas Vietnamitas de Pina
hay un hombre llamado Alexandre de Rhodes. Él jugaba un papel muy importante en la difusión del cristianismo en Vietnam y la formación de la lengua nacional moderna vietnamita. Publicaba 2 obras en 1651 en román, y estas obras sistematizaban la grabación de la lengua vietnamita en el alfabeto latino. En conclusión, la formación del idioma nacional de Vietnam no fue un esfuerzo personal de un clérigo, sino fue un esfuerzo colectivo de muchos clérigos de diferentes países y generaciones, quienes llegaron a nuestro país para evangelizar cristianismo, junto con las contribuciones silenciosas de muchos clérigos y civiles vietnamitas. Desde entonces se utilizaba la lengua nacional cada vez más ampliamente en las iglesias, los monasterios católicos de Đại Việt. El desarrollo de la industria de imprenta provocaba que el idioma nacional se extendiera rápidamente a medida que las personas podían aprender el idioma a través de los libros y periódicos. El idioma nacional era cada vez más popular, brindaba a las personas la comprensión básica necesaria en la vida, especialmente en términos de política. Desde 1925 se formaban muchos partidos antifranceses, escribían folletos, cartas de presentación, escribían obras de literatura y poseía de patriotismo, todo en el idioma nacional.